momento que nos das el privilegio de estar delante de ti, Señor. Es una misericordia tan grande, Señor, tan preciosa, que nos permite estar en lugares de delicados pastos, donde podemos, Señor, ser alimentados, donde podemos ser nutridos y donde podemos ser enseñados, Padre, acerca de las cosas del reino, los principios del reino, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor Jesús, en obediencia, en sujeción y en humildad, Padre, para que así esta palabra, Señor, caiga, Señor, sobre una tierra lista, sobre una tierra despedregada y limpia, Señor. Y así sea, Padre, sobre nosotros una cosecha a su tiempo, Señor, que sea abundante. En el nombre de Jesús, bendito, glorioso sea tu nombre, Dios. Amén y amén. Fíjense que estuvimos hablando hace unos días acerca del deleite, porque, por ejemplo, decíamos el versículo aquel de deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Generalmente queremos que Dios nos conceda las peticiones y después venir y hacer un deleite, hasta culto de acción de gracias, dicen los hermanos, pero no es así, ese no es el orden. O aquellos hermanos que dicen, Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por... Si Dios ya lo hizo. Dios ya hizo lo que quería hacer por nosotros, lo hizo todo. Entonces, ¿por qué nosotros ahora le vamos a tener que condicionar a que Él haga algo más? De seguro lo va a hacer, pero no en el tiempo o en el orden que nosotros decimos. Entonces, los que estamos mal enseñados somos nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a tener deleite, a tener contentamiento con lo que hoy tenemos. El que no es fiel en lo poco, por ahí viene la parte. Porque el deleite viene cuando uno logra, en medio de esa limitante, en medio de eso poco, que puede ser en recurso o en lo que tenga que contabilizarse, ¿verdad? Pero si usted aprende a tener contentamiento y a ser fiel, el Señor lo llevará y lo honrará sobre más. Dicen amén. Pero entendí que Romanos capítulo 12, en el versículo 1, habla claramente el Señor y dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos vivos delante del Señor. Dice, los presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Estamos hablando del deleite, ¿verdad? Imagínense, vivo, santo y agradable. Así tiene que ser nuestro sacrificio. No es un culto cualquiera. No es que estoy aquí, ya me puedo las alabanzas, ya sé quién va a predicar, ya puedo esto, ya sé lo otro, porque entonces todo sería de manera automatizado. Entonces, para eso un robot podría hacerlo. Y acuérdense, nosotros, Dios nos ha dado espíritu, alma y cuerpo, para que tengamos la decisión de que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia para Dios, que lo hagamos con todo nuestro corazón y que Él sea quien reciba ese sacrificio vivo, santo y aceptable. También al final de ese mismo capítulo dice la Biblia, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tendríamos que unificar ahí, ¿verdad? Vivo, santo y aceptable con lo que es bueno, agradable y perfecto en la voluntad del Señor. Pero también solamente le estoy dándole algunas referencias. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos está diciendo de manera solvente, diríamos, porque él lo hacía, ¿verdad? Y hace una rogativa a la iglesia y nos dice y nos anima a que nos presentemos otra vez delante del Señor de una manera que cada uno de nuestros días tenga un comportamiento, oiga, que sea más y más, oiga, un comportamiento, un testimonio nuestro que sea cada día más y más agradable a Dios. ¿Está leyendo conmigo? Estamos en 4:1 de 1 Tesalonicenses. Que nuestro comportamiento, que nuestras conductas sean más y más, es decir, que no nos quedemos estancados, que no veamos, hermano, me regalan un poquito de volumen aquí en estos que no tengo hoy. Entonces, que tengamos nosotros, hermanos, ese anhelo en nuestro corazón
de buscar más, porque ¿y quién nos pone límites? Límites en la gloria de Dios. Dígame, ¿hasta dónde podríamos nosotros decirle, Señor, basta, ya no quiero más? Solo cantamos el coro, es que mi copa está rebosando. Entonces, ¿en qué momento nuestra copa se rebosa? Porque yo tengo aquí algunos objetos que con poco se llenan y otros necesitan mucho para que se llene. El asunto es que decir que si algo está rebosando es porque se llenó, pero el límite no lo pone Dios. ¿Quiénes ponen el límite? Nosotros. Señor, si tan solo me hicieras este milagro, ¿y quién te ha dicho que solo eso Dios quiere hacer? Con que me des para pagar esto, hermano, ¿y quién te ha dicho que solo eso Dios puede hacer? Pero a veces en nuestras preocupaciones como que se aflora la poca fe. Acuérdense que la fe podemos considerarla y calificarla de muchas maneras, porque hay algunos, dice la Biblia, que no tienen fe. Encontramos en la Biblia la expresión de aquellos de la nula fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que hay algunos que no tienen fe, otros tienen poca fe y otros tienen alguna fe que no les fue suficiente. Por ejemplo, cuando el Señor les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ahí vemos una persona con poca fe. Pero hay algunos que sí tenían fe abundante y esos están escritos ahí en Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 11, si mal recuerdo, y entonces por la fe, y empieza a decirse, a describirse, ¿verdad? Las proezas que pudieron hacer cada uno de ellos. Entonces, quiero hablarle acerca de ese deleite. Que nosotros, hermanos, si nos comparamos con Noé, con Abraham, Jacob, Isaac, usted dirá, ay hermano, pero pues sí, pero ellos eran hombres bendecidos. Te voy a decir algo, al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Y yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, reunidos de manera virtual o a través de las redes sociales, o los que estamos aquí en este servicio presencial, sabemos que el Señor no nos ha dejado con las manos vacías. Y lo que tenemos es para algo. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? El profeta le dijo a la viuda, ¿qué tienes ahí en casa? ¿Qué tienes en tu cocina? Y dijo ella, yo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero esa era la semilla. Con eso que ya estaba en sus manos, lo que Dios le había dado era el principio de algo grande. Pero yo le he dicho, el problema es este, que cuando uno poco tiene, deja de sembrar. ¿Y en qué piensa uno? Como tengo poco, ¿cómo lo ve uno? No como semilla. ¿Cómo lo vemos? Como comida. Como no tengo mucho, pues no me lo voy a comer. Yo le conté el día que el gobierno regaló semilla mejorada para que fueran y sembraran, y algunas familias en su necesidad, ¿sabe qué hicieron? Cocinaron el maíz y se envenenaron. Y eso está ahí, ahí están las noticias. Porque a veces esa es la limitante que tienen las personas que tienen escasez. La escasez no está en cuánto tienes en tus manos, sino cómo es la visión de tu corazón. Fíjese que cuando yo veo a esa mujer que el Señor le envía al profeta, imagínese, el hombre de Dios iba representando a Dios. Y cuando llega a aquel lugar, yo digo que lo que usted y yo haríamos de manera lógica, ¿qué sería? Ir a hacer un milagro. No tiene, le vamos a llevar. ¿Y el profeta llevaba o no llevaba? Sí llevaba. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles a aquel cojo que estaba en la entrada del templo. El problema es que a veces no tenemos que dar. Entonces simplificamos todo y damos lo viejo, lo vencido, lo roto, lo que no sirve, etcétera. Terminamos dando un mal testimonio, porque Dios nos pudo haber usado para el deleite de Él. Dios nos pudo haber usado a nosotros para sacar de aquel lugar aquel cojo, y que en el siguiente culto ese cojo ya no estuviera ahí, porque el cojo a partir de ese día, como ya no lo fue, el siguiente día ¿dónde cree que estaba? Dentro del templo. Tenemos mucha gente
que nosotros le ayudamos a pasar el día, a salir por un instante de su situación. Otro puñado de harina y otro puñado de aceite. Pero es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios quiere en tu vida, hermano, que sobrevivas cada día o que vivas con alegría cada día. Sobrevivir sería al final del día decir: ay, Señor, por lo menos sigo vivo, no me ahogué, no me morí y no me maté. El Señor tenga misericordia. El Salmo 119:2, hablemos del deleite. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, está hablando de alguien que lo está experimentando, el salmista David. Él está hablando, testificando: si tu ley, la palabra de Dios, es mi deleite, entonces no habría perecido en mi aflicción. Es decir, nosotros tenemos que aprender algo, hermano, que la aflicción no es para el mundo. Pero el apóstol lo dijo, bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero, ¿qué dice? Confiad, yo ya vencí al mundo. Es decir, las aflicciones son parte de. No vivimos, hermano, en una vida plena de decir que no hay dolor, que no hay tristeza, que no hay adversidad. Eso será allá en la gloria. Allá cuando cantamos, nos veremos en la gloria, allá. Pero aquí todavía tenemos que llevar luchas. Aquí todavía tenemos que tener algunos padecimientos necesarios con un propósito específico. No le estoy hablando de lo que llega como consecuencia de una rebeldía, porque ese es otro porcentaje, esa es otra maleta que cada uno debe de cargar. Depende cómo está su vida delante de Dios. Pero esto que está diciendo la Biblia acerca de que tenemos nosotros que sufrir aflicciones, y en otros casos también la Biblia habla que el cristiano, hermanos, tiene que ser sometido al fuego, entendiéndose que ese fuego es a situaciones que nos van a poner en evidencia si somos o no somos genuinos, donde en nosotros va a salir o lo carnal o se reflejará lo espiritual. Dicen amén. De todas maneras, después que salgamos de ese fuego o de ese horno, vamos a salir purificados si somos genuinos. Saldremos todavía refinados, como dice Daniel. De lo contrario, si era hojarasca, si era algo en apariencia, eso se va a terminar, se va a quedar pulverizado. Pero dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces hubiera perecido en mi aflicción. Entonces aquí me doy cuenta yo, hermano, que las cosas que nos van a hacer a nosotros no vivir en ese agobio, no sé si existe la palabra, si usted lo entiende. No vamos a vivir, hermano, ¿cómo está, hermano? Ay, por aquí, hermano, luchando, pasándola, en dificultad, en pruebas, hermano, y que no sé qué. Lo que te va a hacer mantenerte, hermano, en deleite, diciendo: a pesar de lo que ha pasado, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, yo sigo creyendo y sigo esperando en Dios. Es una convicción. El deleite llega como parte de una convicción en el corazón, una confianza. Nadie puede hablar y decir de algunas experiencias adversas hasta que las vive, hasta que las pasa, hasta que se da cuenta que es estar ahí en ese momento. Los apóstoles del Señor, Jesucristo mismo y muchos hombres de la Biblia, hermanos, lo dijeron después, en medio de la prueba, y lo dijeron después que pasó la tormenta, y ellos se mantenían íntegros. El problema de nosotros es que, como dice Guayito, bonito hablamos, dice. Bonito hablamos,
pero cuando no nos han tocado. Pero cuando se nos viene el río, ¿qué digo río? Cuando se nos viene ese cerro encima y usted no haya que hacer. Cuando usted no haya ni para dónde moverse. Cuando usted siente que está en riesgo su misma vida. Cuando usted siente que está perdiendo las cosas que más valora. ¿Puede todavía deleitarse en el Señor? ¿Puede todavía cantar un cántico de júbilo y decirle: Señor, yo sigo esperando, Señor, que tú vas a hacerlo? Otra vez lo harás, Señor. Y mientras tanto se te está despedazando tu vida, entendiéndote tu vida, las cosas que te acabo de mencionar. Oía a la esposa de Charlie Kirk. Sí saben quién es él, ¿verdad? Sí, ¿quiénes saben quién es Charlie Kirk? Bueno, es un hombre de Dios que acaba de ser asesinado. Él llevaba la palabra principalmente a lugares donde habían muchos jóvenes, universidades y todo, pero al tener él una simpatía con el presidente actual de los Estados Unidos, alguien que no representa al grupo contrario, pero que tenía siempre alguno que se está desacelerado, hermano. Y ese lo mató. Y ella está hablando con él. Está mal. Yo solamente quiero decirle lo que ella testifica. Pero ella está hablando. No es bueno hablar con los muertos. Usted lo sabía, ¿verdad? Entonces, no deberíamos de hablar con los muertos. Se cumple otro aniversario y usted se pone a hablar. Por eso no está bien aquella alabanza que cantan. Bueno, dicen que es alabanza, tercer cielo. Y todavía se supone que la señora o quien haya sido, el hijo, no sé qué es, nunca le he puesto bien atención, pero dice ella como que si el ser aquel que ya murió le contesta, ¿verdad? No está bien. No es de Dios eso, hermano, porque el que ya murió, ¿qué queda en nosotros? El recuerdo. ¿Sí? Entonces, pero ella da un mensaje de despedida y ella empieza a hablar de este hombre y dice: es un hombre de Dios, es un hombre santo que llegará al cielo y allá va a seguir predicando la palabra, dice, ¿verdad? Pero mire en qué condición está ella. Está destrozada. Su esposo está joven, tenían un buen porvenir, ella está muy joven, tienen niños de ¿qué? 3, 4, 5 años, tan pequeños los niños. Entonces ella habría de estar pensando ahorita: ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Pero ella está diciendo y le dice: nos vamos a ver en la gloria. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede tener esa esperanza y esa convicción? Cualquiera se desmorona, cae en depresión, en desánimo. No estoy hablando de luto, porque ya le dije que el luto es parte de, pero por un tiempo. Nosotros seguimos adelante. Hemos tenido que despedir a muchas personas y las tenemos en nuestro recuerdo. Dicen amén, hermano. Pero nuestra vida sigue. Entonces, lo que le estoy diciendo es cómo podemos tener deleite en la adversidad. El salmista dice que aún en la aflicción que pudo haber incluso él perecido, lo único que lo sostuvo es que él se deleita en la ley de Jehová. Alabamos a Cristo. Miren lo que dice más adelantito, versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos. No me olvidaré. Una pregunta: ¿cuánto sabes tú de la Biblia? Así agarraron a uno cuando andaban reclutando en aquel tiempo de guerra, ¿verdad?
Y decía, no, no, no me lleven, decía, porque yo tengo que predicar la palabra en la iglesia. A ver, le dijeron, ¿sos cristiano? Sí. Ah, bueno. Y entonces al ser cristiano y lo llaman y le dice, me vas a empezar a decir unos textos. Hermano, no se acordaba de la angustia que se le iban a llevar y no hallaba qué decir. Pero usted no se tiene que olvidar de Dios ni de su palabra. ¿Sabe qué dice el Salmo 103? No olvides ninguno de tus beneficios para conmigo. Acaba de pasar nuestro aniversario y le puedo asegurar que muchos les emocionó el aniversario, pero para ellos ya pasó la fiesta y para nosotros continúa. Si nosotros no nos preparamos ni para una fiesta, nosotros no nos preparamos para un evento ni para una fecha, nos estamos preparando para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Entonces por eso nosotros no nos podemos olvidar de los preceptos, porque por ellos nosotros somos vivificados. Es decir, nosotros, ¿por qué tenemos vida continua? Todos los días, hermano. Parece que por momentos, hermano, la cosa se pone color de hormiga. Y de repente viene el Señor con su soplo. Parece por momentos que usted se siente débil aún en lo físico, por el cansancio, por la edad, por esto, por lo otro. No tiene ni ganas de ánimos de nada, pero viene el Señor y de repente Él hace algo especial en tu vida que hace que te levantes y que te renueves. Y no es eso lo que dice la Biblia, pues que alces vuelo como las águilas. Te vas a dar cuenta que a estas alturas muchas personas que creías que iban a estar a tu lado ya no están, te han dejado por diferentes razones. Con justa o sin justa razón, pero no están contigo, ni son contigo. Pero Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha abandonado. Su diestra te sostiene. Su poder se manifiesta. Por el momento cuando tú sientes que todo es silencio, de repente viene el Señor y te hace saber que ahí está contigo, de noche y de día, de noche y de día. El Señor ahí está para ti. Entonces eso es que el Señor nos ha vivificado, está presente en nosotros. Versículo 94. Tuyo soy. ¿De quién es usted? Yo oí una mujer y a su mamá peleándose por los niños. Te dije que cuando tuvieras niños iban a ser míos, le dijo la abuela. Y le decía, mamá, le decía, si yo los di a luz, son míos. Pero fue una lucha terrible, hermano, incluso de ir hasta juzgados, porque la abuela quería apropiarse de los niños, porque decía, es que yo les he dado esto. ¿Te acordás en aquella necesidad? Yo di. Y hice esto, e hice lo otro. Entonces, nosotros no somos de nadie. Yo le agradezco a mi madre y a mi padre lo que hayan hecho por mí. Amén, hermano. Usted no le agradece a Dios por sus padres, a pesar que quizás no te hayan respondido como tú hayas querido. Quizá, hermano, ni se ocuparon de ti. Agradéceles porque fueron el medio que Dios usó para que tú seas quien eres ahora. Por lo menos hicieron el trabajo, único trabajo que pudieron haber hecho quizá en algunos casos, porque solo se aparecieron para engendrar y de ahí desaparecieron. O a lo mejor se quedaron contigo, pero no fue una vida tan bonita, una buena experiencia la que ocurrió, ¿verdad? Pero agradécele al Señor por ellos. Pero acuérdate, tú le perteneces a Cristo. Tuyo soy, Señor. Sálvame, pues, otra vez, pues tus preceptos he buscado.
Si somos de Dios, ocupémonos de lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Su palabra fiel, su palabra viva, su palabra eterna. Grábala en tu corazón. Ese grabar no es recordarla, literalmente es grabarla, es agarrarla y así. Grabarla es no como esto que está aquí, que está en relieve, sino que grabarlo es que se haga una especie de, ¿cómo se llama? De que se pique aquí pues sobre esto y que eso nada lo puede quitar, porque es parte. Entonces ese es el grabar en el corazón del cual Dios habla, que la palabra quede ahí impregnada en nosotros, no se borra, no se mancha, porque está en el corazón, grabada. Cuánto amo tu ley. Qué lindo. Cuánto amo tu ley. ¿Cuántos aman la ley del Señor? Aunque a veces, hermanos, esa ley es tremenda. Oh, que dures tu palabra, Señor, dijo el apóstol Pedro. Mire, un hombre recio, pero siendo tan recio y de carácter así, ¿verdad? Aún en medio de esa situación, usted ve a Pedro diciendo, hay momentos que la palabra, hermano, nos hace reaccionar, nos despierta, nos sacude. La palabra es espejo, es espada, es martillo, es como piedra viva. ¿Qué más es la palabra? Es lámpara. Y empezamos a ver para qué podemos utilizar eso. Entonces empezamos a ver que la espada, hermano, ¿para qué sirve? Mire, las hermanas utilizan una tijera jardinera para esto. Pero si fuera un árbol, porque usted no es una planta así, usted es un árbol. Entonces, ¿con qué cree que el Señor nos poda? Con la espada. Esa espada que no es para intimidarnos, sino para hacernos saber que necesitamos estar bajo la autoridad de Dios. En espejo, la palabra es espejo. Ese que no se quiebra, espejito, espejito, dime, miente y di que soy santo. No se puede. ¿Cómo podemos nosotros ponernos enfrente de la palabra y que la palabra se deforme solo para mentirnos a nosotros? No, hermano. Nos hace ver nuestra realidad ante la luz de la palabra, ante el espejo, la palabra de Dios. Y así lo empezamos a ver. Entonces, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Ay, yo ando preocupado, usted, no sé, a saber cómo le habrá ido a fulano. No, usted no se preocupe de eso. Yo digo que no nos podemos dejar de ocupar de algunas situaciones, pero tu meditación en la mañana, en cada tiempo de comida, al salir de tu casa, al regresar, al acostarte, en todo tiempo es darle gracias al Señor. ¿Por qué? Por todo. Los hermanos que hace tiempo nos bendecían con aquellas alabanzas, estoy agradecido, Señor, cantaban, ¿verdad? Porque tú me has salvado. Cantamos nosotros, estoy tan, pero tan agradecido. ¿Por qué? Porque he sido favorecido. Somos favorecidos de Dios. Es cierto, usted hay cosas que quisiera tener y no están, pero le voy a decir algo. Usted tiene lo que otros desean.
Y no se sienta, hermano, usted demasiado, ¿verdad? Pero siéntase privilegiado. Oye, ¿por qué esta convicción? Esta alegría de estar hoy aquí. Mire, hay gente que ahorita está regresando de su trabajo y ni sabe qué cara traen de decepción. Vienen peleando, vienen con los nervios acelerados, vienen cargados, no de comida, cargados de toda clase de cosas. El tráfico. ¿Y usted dónde está? Alabando al Señor. Y cuando de aquí regrese, muchos de nosotros aquí llegamos a la casa, a medio cenamos, medio ordenamos, nos dormimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Qué va a hacer de mí el día de mañana? Yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Dios se encargará de mí. Dios sabe qué es lo que quiere de mí. Entonces, cuando yo amo su ley, Él se encarga de mis cosas. Por eso el versículo que dice, hermano, y lo decíamos hace un momento, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esas añadiduras son aquellas que usted tiene en peticiones. No urgen para allá, pero sabemos que las necesitamos a su debido tiempo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Antes de venirme a la iglesia, recibí 2 llamadas. Y una de esas, la verdad que me preocupa. Hay que resolver algo. Pero en este momento no estoy preocupado. En este momento estoy tratando de deleitarme en el Señor. Es decir, ¿y para qué voy a venir a la iglesia para seguir ocupado de lo que yo no puedo? ¿Por qué no venir y refugiarme en el Señor? ¿Tú eres médico? No te puedes autodiagnosticar, deja que Dios lo haga, porque Él te va a diagnosticar y junto con la llaga el Señor da la medicina. No, hermano, Dios va a hacer la obra. Permitirá, hermano, que juntamente con el problema el Señor te va a dar una salida. Así obra Dios. Así obra el Señor. No, hermano, pero es que tengo miedo. Y si me falla, jamás falla Dios a los que le temen. La pregunta es, ¿le temes a Dios? ¿Y qué es temer? Es estar bajo su obediencia, los preceptos, oírlos y atender los preceptos de Dios. Versículo 98. Mire, tus mandamientos me hacen más sabio. Yo sé que hay que ir a la escuela, no me malinterprete, oye, hay que ir a la universidad, pero tus mejores conocimientos no son los que vas a adquirir allá, sino que serán estos. Amén, hermano. Te dije que no fuera, no, te dije que a aquellos súmales estos y vas a ver que esa será una cosa tremenda. Que el conocimiento académico unido a lo espiritual te va a hacer una persona sabia. Yo no te digo de ninguna manera que no te prepares, de ninguna manera. Al contrario, aprovecha las oportunidades que tienes. Pero no me digas que valoras aquello y menosprecias esto. Yo he sabido de gente que cuando ya, hermanos, se graduó, cuando ya fue alguien, dejaron de lado incluso la obra, el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora soy profesional. Me gusta ver, hermano, cuando gente siendo profesionales ellos, hermano, siendo gente que usted los ve que en su día pues les va bien en sus negocios, en sus quehaceres diarios, están progresando. Y cuando vienen a la iglesia se hacen chiquitos como todos para presentarnos delante del Señor como niños. Dicen amén, porque dice, como dice, dejen venir a los niños a mí, porque el que no llega a ser como un niño no heredará el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que volvernos pequeños, humildes.
me hacen más sabio que mis enemigos. Ahora yo le quiero preguntarle, ¿usted tiene enemigos? ¿Tienen enemigos, hermanos? Kevin, ¿no tenés enemigos? Seguro. ¿Tienen enemigos ustedes? ¿Por qué no contesta? ¿Será que sí? Sí, hermano, es que mire, y ya empiezan ustedes a imaginarse gente. Tenemos enemigos, pero acuérdense, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si usted tiene enemigos, persona, vaya y reconcíliese. Pero enemigos sí tenemos, que son aquellos que buscan nuestra derrota, pero lo reprendemos en el nombre del Señor. Claro, esos enemigos lo que van a hacer es usar personas contra nosotros. Pero no vea a las personas como enemigas. Hay un espíritu inmundo ahí, que es el que se aprovecha de la situación y te los pone en contra. Pero en el nombre de Jesús declaramos que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio aún en la tribulación. Ve este versículo, el 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Este parece que se está creyendo mucho, pero fíjense que en la realidad, ¿qué dice? Que el alumno, ¿qué hace el alumno? Supere al maestro. Jesús lo dijo, no es que él deja de ser grande, pero él dijo, de cierto les digo que las cosas que ustedes han visto, las harán. ¿Y qué dijo? Y harán cosas mayores. Porque no hay egoísmo en Dios. ¿Por qué las iglesias somos egoístas? ¿Por qué los hermanos somos egoístas? No, a ese no lo pongan porque me va a quitar el puesto. Yo no subo a nadie aquí a predicar con el temor que me va a quitar mi puesto. ¿Sabe qué tengo que hacer para que no me quiten mi puesto? Ser fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Esa es mi garantía. ¿Sabe por qué perdió su lugar Saúl? Porque dejó de oír y seguir a Cristo y empezó a seguir a aquellas personas que tenían la manera de sustituir la voz de Dios. Empezó a buscar adivinos, empezó a buscar gente que sabía mucho, pero no sabía lo que Dios le quería decir, porque Dios estaba guardando silencio por la necedad de él. No hay egoísmo en Dios. A mí me alegra que se levanten en la iglesia más hermanos, predicadores, salmistas, servidores en audio y video, que hayan hermanos que están en la bienvenida, maestros. Yo me siento feliz. Que bueno fuera que la mitad sirviera en un servicio y la otra mitad en el otro, que todos nos sirviéramos de manera, hermano, lindo fuera, ¿verdad? Pero no, cuando yo sirvo, entonces quiero que la gente se luzca conmigo, porque yo soy el que estoy sirviendo y que me hagan caso. Y cuando yo me siento, pues entonces ahí yo hago lo contrario, porque como no soy el que sirvo, es que quede en evidencia aquel. Miren los de alabanza, ni a la alabanza vienen cuando no tienen turno. Y los maestros, si no tienen turno, no aparecen. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Que hay deleite? No, de ninguna manera. No hay forma de entenderlo, de comprenderlo. No van a llegar a ser más, no llegarán a ser más, no porque yo lo digo, sino porque fíjese, hermano, que usted puede llegar a ser más que sus maestros, usted puede alcanzar más que ellos, pero por favor, porque dice, porque tus testimonios, los de Cristo, son mi meditación. Es decir, no se trata solo de ponerse en un instrumento y pegarle a la batería, sino con la preparación, con la ejecución,
tener un tiempo de comunión. Veo a la gente ocupada mucho en querer tocar mejor, en querer hacer mejor su turno, pero tienen un tiempo para meditar en Cristo. El respaldo es más. El respaldo es más, hermanos, porque tal vez no tienes lo que otros tienen, pero tú tienes la gracia del Señor. La gracia del Señor, esa que destacó en aquellos jóvenes que fueron a Babilonia, se recuerda, ¿verdad? Encabezados por Daniel, que fueron como José. Gedeón. Y podemos seguir hablando de todos ellos. Eran jóvenes. Cualquiera diría, no tienen experiencia. Habían personas más capaces dentro del rebaño, pero Dios quiso usar a gente que estaba dispuesta a dejarse guiar, que el discernimiento de Dios permitiera que superaran a aquellos que creían que todo lo podían y todo lo sabían. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Cuando nosotros venimos a Ebenecer, en El Salvador no éramos muchas iglesias. Hoy ya somos bastantes. Y créame que el nivel de espiritual se nota entre los pastores, y no crea que los más viejos podríamos ser los más espirituales. No necesariamente. Ni en la iglesia. Hermano, yo soy fundador de esta iglesia. No se te nota. No se te nota, porque no has crecido. Te estancaste. Solamente te ufanaste. Te crees demasiado. Insustituible. Demasiado importante. Sí, hermano, es que yo soy el pastor. ¿Y cuál es el problema que seas el pastor? Ser pastor no es ser más grande. Ser pastor es ser de más responsabilidades en esta iglesia, delante de Dios. No lo digo quejándome, ni es mi anhelo. Ya ve que usted puede faltar las veces que quiera, y si el pastor falla, no me siento yo aquí obligado, hermano. Yo le dije, yo delego para que prediquen, pero yo siempre vengo con el deseo de predicar. Y si el que va a predicar y no aparece, cuidadito, y yo quiero predicar, porque quiero que se desarrollen, que crezcan. Pero no delego porque por un ratito, ay, por fin voy a descansar, mi día libre. No, hermano, aquí no hay día libre. Tiempo de oración lo puedo delegar. Preguntas y respuestas la puedo delegar. Pero ¿quién está al frente? Yo no sé si pueden hasta decir que yo no presto la guitarra, pero si yo quiero estar ahí, me gusta estar ahí, amo. ¿Cómo decía el versículo que se leía anteriormente? ¿Cuál era? ¿Cuánto amo tu ley? Ay, hermano, cálmese, usted es muy santo. Quiero que me entienda que yo estoy bien en esto, me siento bien. Mi preocupación hace como un año era que después de cada prédica yo bajaba cansado y con aquel dolor que usted se recuerda, que ya no lo volví a mencionar, ¿verdad? Por ahí está, suave, pero ahí está. Pero me da tranquilidad de que puedo predicar. Ya no es aquel agobio con el que me bajaba. Y Dios sigue obrando, Dios sigue tratando, y yo tengo que seguirme cuidando. Pero yo creo que la sanidad Dios me la ha dado en el altar. Y esa es una de las palabras que Dios me trajo en este aniversario. Y se la voy a repetir y se la voy a dar a usted, porque lo que Dios me da es para usted también. Me dijo,
A muchos de la iglesia yo los voy a sanar en el altar cuando me sean fieles. Entonces ya no vieron del médico. ¿Y qué si ni vas donde el médico y no eres fiel? Es peligroso, ¿verdad? No te arriesgues. Mejor sigue haciendo tus idas allá al médico, al especialista, pero empieza a deleitarte en Dios. No te dije que vengas a servir, porque servir es una cosa, deleite es otra cosa. El deleite es que amo tu ley. Mire, hermano, amo tu ley. Me gusta estar en tu casa, dice el Señor. Mejor es para mí un día en la casa de Jehová que 1000 fuera. Hermano, parece que es demasiada la diferencia de un día y 1000, pero él lo que estaba diciendo era: para mí es importantísimo, para mí es necesario. Cuando yo llego a la iglesia, yo no estoy viendo el que falla, el que dice, el que hace malas miradas, el que se expresó, hasta el que se equivocó. Yo llego por el Señor Jesucristo. Yo le di una recomendación hace poco a una familia que estaban muy emproblemados y por los problemas que habían entre hermanos no visitaban a sus padres, y yo les dije: ¿saben qué tienen que hacer ustedes? Para que no tengan ese inconveniente, lo que deben de hacer, ustedes enfóquense en ir a visitar a su papá. Lleguen, visítenlos. Si les van a dar algo de lo que van a dar, salúdenlo, abrácenlo y vayan, para que no se choquen con otros. Pero hermano, empleitados, y el día que se les ocurre llegar, llegan y dicen: pues nos vamos a quedar a dormir aquí. Se quedan y a la medianoche van corriendo, que van empleitados. ¿Qué le parece? Entonces, ¿van al tiempo para llegarse a quedar pegados ahí? No es así. Tenemos que aprender a discernir. Si hay algo en la iglesia, pero yo ruego que eso pase. Pero si en la iglesia usted tiene una confrontación de algo, hermano, que el Espíritu Santo un día te haga libre en el nombre del Señor, contra o a favor de aquellos hermanos con los cuales puedes tener una diferencia. Pero lo que te quiero decir es: ven a la iglesia, dedícate al Señor, termina el culto y regresa a tu casa. Es que, hermano, es que mire, es que la mirada, no lo voltees a ver. Es que mire lo que me mandó a decir. Pues dile al razonero, a la razonera, que no se preste. Párale el carro. Tal vez las cosas no son así, pero esas terceras personas empeoran la situación por no enfrentar la situación como se debe, de frente. El diablo hace su trabajo. Discierne. No solamente a los maestros que han sido los que te han enseñado a ti. Discierne a aquel que como enemigo viene. Disciérnelo en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vas a discernir? A través de la meditación de la palabra. Y me encanta. Otra vez, parece altanería, pero no es así. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Se lo voy a explicar. Es un muchacho que dice: yo entiendo mejor las cosas que me dicen que una persona demasiado grande. Porque ¿sabe cuál es el problema de los más grandes? El menosprecio. El problema que se da muchas veces para el joven. Por eso es que que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: que nadie tenga en poco. Porque juventud, ¿qué representa? Negativamente, para los más grandes, ¿qué representa la juventud? Inexperiencia. ¿Cierto o no es cierto? Cipote mocoso, chorreado, así, y con eso quieren bajar a cualquiera. Pero si ese joven, guardando los preceptos del Señor, se deja usar, hermano, por favor, usted se imagina aquel niño que he llevado después que fue destetado por su mamá, llevado al templo. Y cuando está en el templo se encuentra, digamos así, con el sacerdote mayor. Porque ahí estaban los hijos también, que andaban mal, torcidos, terriblemente torcidos, desconocían
el sacerdocio. Lo desconocían como ritual y como lo que quiera, y lo desconocían porque lo menospreciaban. Y su papá, míreme, y un niño, Dios lo levanta porque, mire, entendía mejor las cosas, porque él se dejaba guiar por los conceptos de Dios. A tal punto que Dios empezó a hablarle al niño y le decía: Samuel, Samuel. ¿Por qué no le habló Elí? Yo siempre sigo pensando por qué aquel rey que 7 años o tenía 8, Josías, cuando empezó a reinar en Israel. 7 años creo. Búsquemelo por favor, solo para confirmarlo. 7 años. ¿Y acaso no había gente pensante, gente con experiencia, gente capaz, gente reconocida a la que siguieran las masas? ¿Por qué Josías? ¿Por qué un niño? ¿Verdad? 8 años tenía. ¿Y dijo algo el pueblo? No, Dios lo puso. Porque cuando Dios te pone, aunque no tengas la experiencia, pero tienes el respaldo y honras los preceptos de Dios, los guardas, créame, te va a ir bien. Te va a ir bien. Síguete creyendo, síguete pensando. Lo más talentoso, la eminencia. No, hermano, mire, es que, ay, viera las experiencias que yo he vivido en las 10 iglesias en las que he estado, hermano. Por ahí para empezar, ¿verdad? ¿Qué ha andado haciendo en tanta iglesia usted? Usted no sabe, hermano, las cosas como Dios me ha usado. ¿Y ahora? Usted, porque nunca me vio, pues quisiera verte ahora activo. Y no nos gusta que se levanten más jóvenes que nosotros. Porque en el orden, ¿quién sería? ¿Quién sería? El siguiente en suceder a X persona, el más experimentado. Miren, hermanos, si un día el Señor me llevara a su presencia, que yo sé que el Señor me va a llevar, dicen amén. Pues que no le gusta a usted, el Señor me va a llevar. Lo que le estoy diciendo es que me voy a ir con Cristo, no que ya me quiero ir. Oye, por favor. Para usted no sería problema que de repente elijan, o yo les diga en mi último momento, el pastor será el hermano Roger. Amén, dirán todos. Pero de repente diga, ¿verdad? Y el pastor va a ser uno de esos de azul que está ahí enfrente. Se regresan, hermano. ¿Está seguro que ese? Y ya no le contesto yo nada, hermano. Se quedarían con la duda. ¿Por qué? Porque nosotros a veces caminamos por vista. Y el evangelio no es por vista, es por fe. Fe. Entonces, si es por fe, los demás fe son los que despuntan y son los que Dios usa. Ajá, ¿cómo decía? Ah, sí, sí, sí. Cuando fueron a orar a la casa de David, y le decía el Señor a cada rato, cada vez, porque decía: he aquí delante de mí el ungido de Jehová. Y el Señor decía: no es ese. Lo descalificaba a Dios, porque tú miras lo que miran tus ojos. Entonces nuestros ojos y nuestra percepción a veces dista del discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Discernimiento espiritual. Versículo 101. Ese y otro más vamos a leer y nos vamos. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué ofrecimientos, oportunidades,
gangas, lo que quiera, nos han salido en la vida. Que uno debería de decir humanamente, ya se me arregló la vida. No, al contrario, se te va a descomponer. De todo mal camino he refrenado mis pies. Acuérdense que los pies, por eso es que las sandalias, ¿qué representan? El caminar en el Evangelio. Representan el Evangelio. Y los pies que representan el avance o la involución, la evolución o la involución. Pero yo he frenado mis pies. Cuando usted va subiendo, ¿hay que frenar? No, hay que llevar impulso. ¿Cuándo se frena? Cuando se va en decadencia. Hay que frenar. Hay que frenar. Hay que frenar. Estás en caída libre, has visto lo que está pasando, las cosas que te están sucediendo. Hermano, es que voy sin freno, no sé cuál es el freno. Frénate, refrénate. Compresiona. Porque el siguiente va a ser ay. Y es un ay de, aquí está, no es de ay que existe, sino de ay de dolor. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. ¿Cuándo nos enseña el Señor? Todos los días. Usted esta noche ha venido para ser enseñado, dice amén. Y el que no vino, usted se perdió la clase. ¿Sabe qué hacen los niños cuando pierden clases? El siguiente día llegan bien frescos y no saben de qué se. A mí me enseñó mi mamá que no tenía que faltar a clase. Ella nunca fue a la escuela. Y lo digo no para vergüenza, con ella lo platicamos y lo digo como un testigo, nunca fue, pero a mí me inculcó que porque yo iba a la escuela me dijo, no faltes a tu clase. Y si algún día por alguna razón que ella enviábamos antes ¿se acuerda que se mandaba un escrito, verdad? Y que muchos padres eran mentirosos, viera bien grave lo tengo, al regreso estaba bien grave por mentiroso. Pero teníamos un compañero que vivía cerca y me decía, con fiebre, y me decía, anda a la casa. Uno se llamaba Hugo, el otro se llamaba Alex. A que te presten los cuadernos, me decía. Vas a copiar clases. Vas a copiar clases. Pregúntale a los hermanos que no vienen a la iglesia si después piden por lo menos un poco de copia. Hermano, ¿de qué se trató el culto? Otra cosa, pregunta, ¿quién llegó? Llegó fulano, hermano. Y otros que se prestan para andar contando, ¿verdad? No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Y por último, aunque hay más que podemos seguir platicando, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Creo que todos alguna vez hemos experimentado tener un paladar amargo, alguna vez, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Una pastilla, algo amargo que tuvo que tomar para contrarrestar, pero ¿por qué más? Por enfermedad, pero ¿por qué más? ¿Eh? Por el hermano. ¿Cuándo se pone amargo el paladar? ¿De qué depende la amargura del paladar? De algo que está dentro. De algo que está dentro. Porque acuérdense, como uno tiene sus enzimas, así se dice, ¿verdad? Y eso es algo que se da, que de repente el reflujo ya no debería de ser, ¿verdad? Pero ahí hay la saliva que está pasando, la mucosa, en fin, tantas cosas que todas esas de alguna manera le ponen a nuestra lengua gusto y le permiten a nuestra lengua gusto.
No soy un experto en desglosar esto. ¿Pero por qué? Muchas veces el paladar está amargo. Porque tienes carencias o estás enfermo. Pero cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es porque tu interior está lleno de algo dulce, de algo bueno, de algo agradable, la palabra de Dios. Pero si la desechas, no, hermano, no me interesa eso, ya me lo puedo. Lo mismo le enseñan a uno. No te enseñamos lo mismo. Ya le dije que yo le hablé hace unos días del deleite, pero yo estoy hablando de otra cosa. Si alguien me dice, usted está repitiendo el tema, ni los versículos estoy repitiendo. Porque entonces sería enfocarnos como que si la Biblia es restringida. No, si la Biblia es amplia. Aprovecha y deja que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, te bendiga, te bendiga. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Eso lo encontramos, si no mal recuerdo, en Proverbios capítulo 16 y versículo 7. ¿Sí? Que dice que dice, cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, dice, Dios permite que aún hasta sus enemigos puedan estar en paz con Él. No te van a molestar. No te van a molestar. No. Mira, va a venir para la iglesia y tal vez sabes que hasta se van a poner a sonreír contigo. Te va a ayudar eso, el respaldo de venir para la iglesia. Lo que ayer enseñábamos acerca del velo. Y que alguien dijo que por haberse puesto el velo, ¿quién fue que habló de eso? Avergonzó a alguien que le habían estado haciendo burla en la universidad. Imagínense. Si tú le agradas a Dios, si estás dispuesto a hacer el ridículo ante la gente por obedecerle a Dios, ahí me vas a contar. Si tú quieres agradar a la gente y hacerle el ridículo a Dios, ahí me cuentas. Pero cuando tus caminos le agradan a Dios, hermano, vas a ver la gloria, de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta noche por tu palabra, Señor. Qué bueno eres, qué hermoso eres, Señor, que nos presentas la palabra dulce, nos presentas la palabra de verdad, la palabra santa, esa que no tiene doble sentido, doble vía. No, Señor, acentúa perfectamente, Señor. No hay lugar para hacer otro tipo de pruebas, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Yo esta noche te quiero agradecer que tú sigas obrando en nosotros, que sigas cambiando, Señor, todo nuestro interior, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser guardados irreprensibles para tu venida. Aún nos falta, Señor, aún te fallamos, todavía, Señor, dudamos. A veces nos desconsolamos y perdemos esperanza. Pero hoy te queremos pedir, Señor, que nos fortalezcas. Levanta tus manos y dile: Señor, fortalece mi vida. Enséñame a amarte y a amar tu palabra, tus preceptos. Porque cuando yo, Señor, haga que mis caminos sean agradables delante de ti, todo va a cambiar, el panorama va a cambiar, Señor. Cuando yo aprenda, Señor, a vencerme a mí mismo por amor a ti, Señor, todo será distinto. Incluso
que lo que ahora es. Bendícenos, cúbrenos con tu sangre, cúbrenos con tu poder, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a servirte y a honrarte, Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor.